5, que es el 5.4, que hace referencia a lo que es la tuberculosis pulmonar. En la anterior clase, toda la anterior semana estuvimos hablando del asma y ahora vamos a hablar de la tuberculosis, dos enfermedades crónicas, entre comillas, que afectan mucho a los niños, ¿verdad? Su atención, por favor, a la lista. Yanira Jacopa, Ágar Almanza, Iván Arancibia. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Paula Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lito Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Noelia Barrón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Berríos. Presente, doctor. Gilda Bolívar. Presente, doctor. Maya Bustamante. Claret Calderón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Eva Chávez. Raquel Chuca. Jael Copa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zaida Cruz. Presente, doctor. Rolando Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Luis Donaire. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Johnny Flores. Presente, doctor. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Orlando Castro. Presente, doctor. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Naida Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever Ortiz. Yacelo Tondo. Valeria Peñafiel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janina Quispe. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas. Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián Sandoval.
Cristian Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Presente, doctor. Sergio David Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Araceli Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Presente, doctor. Graciela Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romina Zelaya. Presente, doctor. Jessica Yucra. Presente, doctor. Muy bien, vamos a continuar entonces con este Doctor, tema. buenas tardes. No me llamo Lita. ¿Cómo apellida? Rocha Cardoso Giselle Nazarena. Déjame ver. Sí, le llamé, lo que pasa es que seguramente no escuchó. No, Ahora doctor, se saltó mi nombre. ya le estoy poniendo presente porque tiene una falta de X, pero ya le estoy poniendo presente. Gracias, doctor. Bien, entonces vamos a tocar el tema que les había hablado de tuberculosis. Vamos a ver la presentación para que podamos hacer el seguimiento. La tuberculosis, por supuesto, tiene, como les decía, una vital importancia en nuestro medio porque es muy frecuente, pese a la vacuna que ya lleva bastante tiempo, más de 100 años con nosotros, 100 años y algunos meses, pues sigue siendo una vacuna que, si bien ha disminuido notoriamente la presencia de casos de tuberculosis, no ha logrado eliminarla. Por lo tanto, es muy importante siempre tomarla en cuenta, ya que en nuestro país hay algunas áreas que se consideran todavía como de alta prevalencia de tuberculosis. En todo el mundo está presente, es una causa muy importante de muerte y desde luego una altísima causa de mortalidad. Ahí vemos estadísticas mundiales que están descritas en el Manual Técnico del Manejo de la Tuberculosis en nuestro país, donde evidentemente hay una prevalencia mundial muy significativa. En cuanto a Bolivia misma, tenemos una tasa global de 47.7 por 100.000 personas con VAR positivas, son VAR positivas, y desde luego el grupo etario más afectado va un poquito ya del adolescente y el joven, ¿no es cierto?, con una relación entre lo que es varones y mujeres de 1.5 a favor de los varones, o sea, tiene mayor prevalencia en los varones. Hay algunos objetivos que por supuesto se plantean, que es disminuir por supuesto la mortalidad y la morbilidad por esta enfermedad, reducir la transmisión y por supuesto evitar también la enorme incidencia de resistencia que va generando por inadecuados o incompletos tratamientos. Desde luego, la tuberculosis tiene distribuciones muy diversas. Aquí vemos que los departamentos más afectados, desde luego muy lejos, es Santa Cruz, donde todavía se lo considera como un departamento de alta incidencia de tuberculosis. Le sigue Cochabamba y también La Paz. Los tres son los más afectados en nuestro país. Desde luego, remarca que es una enfermedad habitualmente en los niños aguda, o sea, vale decir, la mayor parte de nuestros pacientitos llegan a enfermar en forma aguda el problema, vale decir, tienen tuberculosis que no tiene una demasiada prolongada duración, y desde luego también podemos decir que se considera primaria básicamente en el menor de 5 años. ¿Por qué, me dirá usted? Porque es cerrada, vale decir, muy pocos niños menores de 5 años expectoran gran cantidad de bacilos, sino muy escasos, y por eso se considera cerrada. La característica de la tuberculosis cavitaria es propia del paciente escolar, preescolar, no preescolar, escolar, adolescente y adulto.
por supuesto, con una mayor capacidad de contagio. Si tenemos un niño, por ejemplo, que tiene 7 añitos de vida y está en un segundo curso de la escuela, pues ese niño que es tuberculoso ya puede tener capacidad de contagiar a los distintos hermanitos que tenga. Ahora bien, la tuberculosis primaria puede pasar fácilmente de ser una tuberculosis actualmente llamada ya no primaria, sino latente, a una tuberculosis activa, que es la tuberculosis secundaria o tuberculosis ya como enfermedad. En consecuencia, la tuberculosis latente en el menor de un año puede convertirse en tuberculosis activa en el 50% de los niños. Vale decir, si ustedes tienen 10 niños con tuberculosis latente, de estos 10 niños, 5 probablemente lleguen a tener una tuberculosis como ya enfermedad, o sea, una tuberculosis activa. Va disminuyendo indudablemente la posibilidad de convertirse en una tuberculosis activa, la tuberculosis latente, a medida que aumenta la edad. Por ejemplo, como ven ustedes, de 1 a 2 años, solo 25% de los niños hacen una tuberculosis activa, de 2 a 5 años, solo un 7%, y el grupo que podemos decir que está más protegido de 5 a 10 años, solo un 2% llega a tener una tuberculosis activa. El resto quedan como una tuberculosis latente. Y la situación cambia nuevamente en el niño a partir de los 10 años, donde empieza nuevamente a subir y va adquiriendo mayor posibilidad de convertirse de una tuberculosis latente en una tuberculosis activa. En este sentido, estos datos son muy importantes porque permiten diseñar el esquema que vamos a seguir para prevenir que pase de una tuberculosis latente a una tuberculosis activa con la quimioprofilaxis. Y desde luego, además, la vacuna y las vacunas que se van desarrollando en la enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo son las manifestaciones clínicas de esta entidad? Recordemos que cuando es una tuberculosis latente, vale decir una tuberculosis que todavía no ha avanzado más, que ha hecho su complejo primario, pues el niño estará totalmente asintomático, o sea, se caracteriza por no tener ningún síntoma. Es un niño que se lo ve sano, con buen incremento ponderal, un niño por lo demás normal. Esa sería la tuberculosis latente. Pero ya la tuberculosis enfermedad o la tuberculosis también llamada activa, pues va a tener el niño ciertas características que son muy propias de esta entidad. Primero, puede tener fiebre o febrícula. Esta fiebre generalmente tiene un carácter horario, ¿no es cierto? Es más en la mañanita y en el anochecer. Se acompaña muchas veces de escalofrío, tos, pérdida de peso o no tiene una ganancia adecuada de peso, vale decir, una curva de crecimiento estacionaria, apatía, ¿no es cierto? A la auscultación, al examen de estos pacientes, vemos que su tos no tiene una corta evolución, son niños que están tosiendo más de 15 días, ese es el tiempo que marca como límite en el tema de tuberculosis la normativa actual, y desde luego es frecuente encontrar en estos niños muchos estertores y sibilancias. Mira, doctor, un cuadro muy parecido al asma, al que veíamos anteriormente. Lo que pasa es que en estos pacientes no hay respuesta a los SABA, vale decir a los broncodilatadores de acción corta. O sea, el salbutamol no tienen una favorable respuesta. Continúan con los estertores y las sibilancias pese al uso de salbutamol. Y también en estos pacientes se observa una disminución del murmullo vesicular con afectación del estado general. Puede haber además adenomegalia, hepatoesplenomegalia y manifestaciones en algunos niños que progresan muy rápidamente a afectaciones del sistema nervioso central. Ahora bien, a estos síntomas que hemos comentado, ¿no es cierto? Y ya en los niños más grandecitos puede haber algunas características también que son sobresalientes, por ejemplo, que son pacientes que no aceptan muy bien el alimento, rechazan muy constantemente lo que quieren comer y están muy decaídos. La tuberculosis, ya cuando es enfermedad, puede pasar también a ser formas extratuberculosas, como por ejemplo la tuberculosis ganglionar, ¿no es cierto?, donde son varios los ganglios afectados, especialmente los ganglios cervicales. Son características el tamaño aumentado del ganglio, su carácter doloroso
y por supuesto muchas veces con característica ganglionar inmóvil. Uno trata de mover el ganglio y no se mueve. La tuberculosis en el sistema nervioso central también es muy temida, ¿no es cierto? El niño manifiesta ya cambios en su forma de ser, en su temperamento, con irritabilidad, vómitos y seguidamente ya afectaciones en su estado neurológico, con somnolencia, llegando inclusive muchas veces a coma. Puede existir hipertensión endocraneal, signos de hipertensión endocraneal que se manifiestan con rigidez de nuca, hiperreflexia, llegar a crisis convulsivas y desde luego es muy frecuente la afectación de los pares craneales. Y en estadios más graves de la enfermedad, el paciente entra en coma, presenta una respiración irregular, se hacen hipotensos nuestros pacientes y presentan un edema de papila. La tuberculosis osteoarticular, que también afecta a los niños, ¿no es cierto? Se ve muy aumentada la afectación comprometida, generalmente grandes articulaciones, hay impotencia funcional, el niño no puede caminar recto, empieza a cojear y desde luego manifiesta una marcha irregular por el dolor que le genera la deambulación. Y desde luego puede haber ya en la tuberculosis meningia y del compromiso medular, compresión medular con afectaciones de atrofia muscular. Cuando la tuberculosis es genital, por supuesto hay un intenso dolor abdominal, a veces se palpa una tumoración palpable en el abdomen y cuando es testicular, pues ya se palpa el aumento de volumen del testículo y con el carácter nodular del mismo y muy doloroso. Aparte de aquello, tenemos la tuberculosis pleural, que es en realidad una tuberculosis pulmonar en extensión. La peritoneal, igualmente, afectación del intestino y luego ya el peritoneo. La laringia, muy dramática por la disfonía que genera el paciente y desde luego el estridor constante, pero en este caso crónico. La pericárdica también con dolor retroesternal y signos de insuficiencia cardíaca. La ótica, la afectación del oído y la cutánea, como vemos inclusive con necrosis de la misma extremidad. Y vemos imágenes simplemente de todos estos cuadros que hemos marcado, ¿cierto? Por supuesto, la medida más aconsejable sería la prevención. ¿Alguien me puede decir cuáles son las medidas preventivas más aconsejables en nuestros pacientes? ¿Cómo poder prevenir la tuberculosis? Bueno, doctor, sería prácticamente por los medios tanto familiares, porque son tanto socioeconómicos por lo que se da, y también podría ser lo que es la vacuna, pero en todo caso la vacuna solamente protege de las formas graves, por lo cual solamente nos basaríamos a prácticamente que los niveles socioeconómicos suban más o sean de mejor nivel. Ya, o sea, mire, un elemento está correcto, gracias Valeria. Uno de los elementos más importantes es tratar, por supuesto, de detectar los casos de contacto. O sea, si tenemos un paciente que es tuberculoso y vive con su familia, obviamente de tratar de detectar quiénes se han enfermado en la familia, ¿no es cierto? O quiénes han adquirido la enfermedad o la infección. Y para ello, la pesquisa de los contactos es fundamental. Ese es un elemento preventivo sobresaliente. Tratar de buscar a los contactos que podrían estar o contagiados o infectados o enfermos con la enfermedad, con esta entidad, ¿no es cierto? Ese es un elemento muy importante para decir la pesquisa. Por supuesto, la vacunación, de acuerdo, es muy útil en la prevención de las formas graves de la enfermedad, alcanza una eficacia del 85% para prevenir las formas graves, pero lamentablemente no ha logrado reducir la forma pulmonar de la enfermedad, donde aparentemente su efectividad no va más allá del 35%, por supuesto muy baja. Un elemento importante también, aparte del estudio de los casos de contacto con el bacilífero, son por supuesto los estudios de la infección latente. O sea, vale decir, tratar de hacer estudios o pruebas o tratamientos a los que están con infección latente, de aquellos que no tienen ningún síntoma. Y desde luego también en el tiempo actual, marcar la relación existente entre la tuberculosis y el VIH, ¿no es cierto? Tratando de priorizar este grupo etario para hacer ya una profilaxis antes de que empiecen a manifestar los signos de la enfermedad. O sea que será, uno, la detección de los contactos, ¿no es cierto? Los estudios respectivos a los contactos
y el tratamiento de las formas de infección latente, vale decir asintomática, y también los pacientes con VIH que deben ser diagnosticados y tratados en forma oportuna. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a entender en esta enfermedad. Ahora, ¿cómo diagnosticar una infección latente? ¿Alguien tiene una idea? O sea, vale decir, viene una madre con su bebé, el niño tiene 8 meses de vida y la mamá nos dice que le han detectado a ella una tuberculosis y que acaba de iniciar el tratamiento, pero está preocupada con su niño. ¿Cómo podremos hacer el diagnóstico de esta entidad? ¿Podremos hacerlo clínicamente en el pequeño? ¿Podemos darnos cuenta clínicamente si está con tuberculosis? Quizás por las secreciones que pueda expulsar por la boca, por las expectoraciones que pueda tener. Ya, podría ser. A ver, Giselle, ¿cómo podría diagnosticar clínicamente un niño que puede haberse contagiado o no? Porque va a empezar a tener una tos con expectoración, doctor. Ya, o sea, cuando ya la tiene, ¿de qué estamos hablando? Si empieza a tener tos, por ejemplo. ¿Cuál será? ¿De qué tuberculosis? Claro, o sea, usted me dice, va a empezar a toser, pero eso ya es enfermedad, ¿no es cierto? Ya está enfermo, pero la mayoría no se enferman, están latentes. Entonces, ¿cómo poder darme cuenta que tiene una tuberculosis latente? Este niño, por ejemplo, viene con su madre y la mamá me dice que está sano, que no tiene nada, que está muy bien. O sea, no tiene ningún síntoma, no está con tos, no está catarrado, come muy bien, engorda, solo que ella está preocupada porque le han diagnosticado tuberculosis hace una semana. O sea, ¿podemos decir que el niño está sanito? No, ¿verdad? O sea, puede tener una tuberculosis latente, puede estar en un periodo latente. Por lo tanto, el diagnóstico de la tuberculosis latente es muy importante porque antecede al diagnóstico de tuberculosis enfermedad. Entonces yo les decía, ¿cómo hacer con este pequeño paciente? ¿Habrá alguna prueba, algún estudio que podamos hacerle para poder diagnosticar si tiene o no tiene una tuberculosis? Quizás con pruebas serológicas, doctor, como es latente, no nos va a dar vaciloscopía, entonces podría ser serológicamente. ¿Qué podríamos hacer? Doctor, quizá la prueba de la tuberculina. Ya, el PPD, la prueba de PPD es muy importante. La prueba de tuberculina es un elemento muy importante dentro del diagnóstico. Eso vale decir el derivado proteico purificado. Como decía también Valeria, una prueba serológica sería lo ideal, ¿no es cierto? Vale decir, tratar de detectar la presencia de anticuerpos confrontados con el antígeno y ver cuál es la reacción. PPD, por lo tanto, constituye no una prueba diagnóstica de enfermedad, porque obviamente no puede decirnos que está enfermo el PPD. Lo que puede decirnos es que está infectado, pero no necesariamente enfermo. Por lo tanto, esa prueba es muy útil. La reacción de PPD, como la estamos viendo en esta imagen, obviamente se hace con una intradermo reacción de un derivado proteico purificado del bacilo de Koch, ¿no es cierto? Y se espera la respuesta de los anticuerpos ya formados en la persona que haya adquirido la tuberculosis. Y se manifiesta a las 72 horas con la formación, como ven ustedes, de un abón, de una área enrojecida, indurada y tumefacta, que tendrá distintos tamaños en dependencia de si el niño está vacunado o no. Porque la dificultad en esta interpretación es en aquel niño que ha recibido la vacuna. O sea, si ha recibido la vacuna, obviamente tiene que tener anticuerpos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, puede ser que la reacción de PPD nos esté leyendo simplemente la presencia de anticuerpos circulantes por la vacuna. Recordemos que en nuestro país la vacuna se pone a todos los niños al momento de nacer. Por lo tanto, todos pueden dar un resultado erróneo en la interpretación de la prueba PPD. En los no vacunados, que existen, por supuesto, un niño extranjero
que llega desde Europa, por ejemplo, nunca recibió la vacuna, allá no se vacuna, no está en el esquema vacunal porque no tienen casos de tuberculosis. En consecuencia, probablemente en este niño, un resultado de más de 5 milímetros ya nos hace pensar de que el paciente puede tener una tuberculosis como infección, no como enfermedad, porque no es una prueba para determinar si es una infección. Pero ustedes me dirán, doctor, en esta edad, este niño pequeño, por ejemplo, ¿es una prueba diagnóstica de infección latente entonces? Pues lamentablemente no, tampoco es una prueba de diagnóstica de infección latente. ¿Por qué, mire usted, si tiene anticuerpos? Por su enorme incidencia de falsos positivos y falsos negativos. O sea que no es una prueba realmente muy probada. De cualquier manera, cuando existe, porque es muy difícil de encontrarla, tratamos de emplearla, ¿verdad? Aunque sabemos que puede no ser necesariamente diagnóstica. Y en los niños vacunados, evidentemente esperamos, para ser positiva, un resultado de más de 10 milímetros. Más de 10 milímetros nos hace pensar recién en el paciente vacunado en que puede estar con una infección tuberculosa, aunque no necesariamente una enfermedad, puede ser en su forma latente. En esta imagen vamos a ver cuál es nuestra conducta entonces ante un paciente que viene porque hay el antecedente de que ha estado en contacto con una persona tuberculosa. Ya sabemos que sería útil, que sería necesario la realización del PPD o esta otra prueba que es el IGRA. ¿Alguien conoce el IGRA? O sea, el IGRA es una prueba también serológica. O sea, vale decir, está confrontando anticuerpos, antígenos, mejor dicho, específicos, que están generando una respuesta rápida, inmediata del interferón gamma. Al ser un antígeno específico la prueba, lo que ocurre es de que tiene mayor especificidad. O sea, vale decir, es positiva esta prueba en personas que realmente el interferón gamma se ha visto liberado cuando el paciente está con la infección. O sea, es una prueba más específica para detectar infección, más específica que el PPD. En nuestro medio se hace el IGRA, sí, se realiza el IGRA por la técnica del cuantiferón, ¿no es cierto?, que es una prueba valedera también para el diagnóstico de infección, aunque no de enfermedad. Desde luego también como diagnóstico está el estudio epidemiológico, darnos cuenta del contacto con persona enferma y desde luego de acuerdo a eso y en cuanto a esta tablita de conductas, pues poder actuar. Esta tabla es la actualización de la normativa 2018 que se ha modificado para el tratamiento de la infección latente el 2021. O sea, se ha publicado a partir de una solicitud de todos los países con incidencia moderada o grave de tuberculosis. Se ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud para que haga un estudio sobre la conducta en infección latente. El estudio ha sido publicado en el 2021, en el mes de abril, y estos son los resultados. Por ejemplo, en los pacientes que hay el antecedente del contacto en un niño que tiene VIH, ¿no es cierto?, un niño enfermo por VIH, ¿cuál es la conducta? Sin pruebas serológicas se puede iniciar el tratamiento. Usted mira, doctor, ¿por qué? Porque hemos dicho que las pruebas serológicas no tienen una alta confiabilidad. O sea, un niño que salga negativo, póngase con un IGRA negativo o un PPD negativo, no puede usted asegurar que no está con la infección. Y por lo tanto, en un niño con VIH, por su elevado riesgo, por cómo puede progresar la enfermedad, se recomienda iniciar directamente el tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, si es un adulto, usted mira, doctor, para salir de dudas por la cercanía de la actualización, si yo tengo un adulto VIH positivo y viene a la consulta porque ha estado en contacto con un paciente tuberculoso enfermo, se sigue la misma conducta, vale decir, se trata al niño, inclusive, o al adulto en este caso, inclusive si está recibiendo antirretrovirales.
o sea, está en tratamiento por su VIH, pues igualmente se le da el tratamiento profiláctico o el tratamiento de la infección latente. ¿De acuerdo? Esto en cualquier paciente con VIH positivo. Niño y adulto. La diferencia está que para el niño el esquema va a durar como máximo 6 meses, mientras que para el adulto va a durar 36 meses. En este caso, ahí ustedes ven en la imagen con el INH. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el niño que es VIH positivo? ¿No es cierto? Tiene más de 2 meses, no tiene más de 12 meses, mejor dicho, no solo menos de 12 meses, sino más de 12 meses, no tiene síntoma alguno, por lo tanto puede estar con una infección latente y sí hay contacto. Igualmente se trata, como estamos viendo en el paciente con VIH positivo de cualquier rango de edad, o sea, tanto menores de 1 año como mayores de 1 año, al igual que el adulto, se trata. El esquema que están viendo aquí de tratamiento es aplicable a todos los grupos que están en la pantalla, inclusive a este primer grupo de VIH positivo. El esquema que seguro ustedes lo recordarán es con el INH durante 6 meses, ¿verdad? Ese es el esquema que recuerdan, ¿sí? Sí, ¿verdad? 6 meses. Bien. También se han publicado otros 2 esquemas para tratar a los pacientes. Otro, más corto, sobre todo cuando ustedes tienen dificultades en el niño de hacer un seguimiento a largo plazo, pues se trata solo por 3 meses con la combinación del INH más la rifampicina, INH y la rifampicina, ambos juntos, dosis diarias, todos los días. Estos 3 meses es el segundo esquema de tratamiento. Y el tercer esquema es solamente fines de semana durante 3 meses. Pero ese esquema, que parecería ser el ideal, porque el paciente no tiene que tomar todos los días la medicación, se utiliza para la rifapentina más el INH. En nuestro medio existe rifapentina y se ha recomendado ya su utilización en la tuberculosis latente. Recuerden ustedes que la rifapentina la distribuye actualmente Saval, el laboratorio Saval, y se está comercializando actualmente en nuestro país. El grado de evidencia que tienen estas aseveraciones, todas son altas. O sea, si ustedes me dicen, doctor, tengo un paciente de 18 años que viene con un tratamiento con antirretrovirales, pero ha estado en contacto con un paciente con VIH positivo, ¿lo tratamos? Sí, se le da tratamiento para tuberculosis. Ahora, ¿qué pasa si el paciente viene de 18 meses también, o 22 años, 18 años, o 22 años, y el paciente no ha estado con tratamiento, con persona en contacto con persona tuberculosa, pero sí tiene VIH? Se le da profilaxis. En países de alta incidencia se da. O sea, se inicia un tratamiento antituberculoso como si fuera una infección latente. En los contactos han visto ustedes que también se hace el esquema. ¿Qué ocurre en pacientes que tienen menores de 12 años sin contacto y sin síntomas? Lo que hemos dicho ya en el primer caso, el primer ejemplo. Igualmente hay que tratar por la alta prevalencia en ciertos lugares. ¿Qué pasa en pacientes que no tienen VIH? ¿Cuál es la conducta? Si tiene menos de 5 años, estamos en este punto ahorita, y ha estado en contacto con un paciente bacilífero, igualmente se trata. Menor de 5 años, contacto con un bacilífero, se trata. Si es mayor de 5 años y ha estado en contacto con un bacilífero, recuerden, estos dos no tienen VIH. No tienen VIH. Es un niño de 9 años que no tiene VIH, pero sí ha estado en contacto. ¿Qué debo hacer? Estudiar y tratar. Entonces se inicia el tratamiento. Y desde luego en los inmunodeprimidos que han recibido tratamiento contra el factor de necrosis tumoral alfa, pues igualmente se da tratamiento. Generalmente estos niños son niños leucémicos que tienen que recibir estados de inmunomodulación, y para eso se les da también el tratamiento profiláctico de la tuberculosis para evitar por su estado de inmunodepresión la enfermedad.
Vayamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de ver en esta tabla. Es un niño de 3 años de edad, totalmente asintomático, no tiene ninguna manifestación clínica, está clínicamente normal. Y el pequeño, recuerden, tiene 3 años de edad, no tiene ninguna enfermedad de base, no recibe ningún tratamiento, pero el padre, en contacto domiciliario, ha dado positivo en baciloscopía para tuberculosis. ¿Cuál sería nuestra conducta? Repito, 3 años de edad. ¿Qué haríamos con el paciente? ¿Cuál sería su conducta, jóvenes? A ver, repito. Eunice. ¿Está Eunice presente? ¿Qué haría usted? Doctor, un tratamiento profiláctico, porque, bueno, primero realizarle la prueba, porque si el padre ha salido positivo, Ya. en todo caso, de acuerdo a la prueba, iniciar el tratamiento, ¿no? Aunque prueba también le haría? profilaxis con la familia de la PPD. Entonces lo que está queriendo detectar usted es una latencia. O sea, quiere ver si tiene una infección, no enfermedad, ¿verdad? Sí, en todo caso, si el padre hubiese estado, o sea, como ha salido positivo, entonces ya tendría la enfermedad activa. El padre. No, Pero ¿y el el niño? niño. ¿Cómo va a tener la enfermedad activa? ¿Por qué va a tener ya una enfermedad activa? ¿Porque el padre está Primero enfermo? O sea, salió recuerden, positivo. eso, traten de, a ver, recuerden, para no confundirse, chicos. O sea, vale decir, son dos cosas diferentes. O sea, primero una persona que se contagia tiene la infección, pero no la enfermedad. Infección significa que ha adquirido el bacilo, que el bacilo le ha entrado a su cuerpo, ha generado una respuesta inmunitaria, defensiva, ¿no es cierto? Pero no se ha enfermado. O sea, está ahí, está totalmente asintomático. Su cuerpo por dentro se está defendiendo, está formando anticuerpos, pero él está sano, o sea, no tiene ninguna manifestación clínica. A eso se llama tuberculosis latente, la que no está enfermo. Está infectado, sí, pero no está enfermo, ¿sí? El otro grupo son los niños enfermos, que se llama tuberculosis activa o tuberculosis enfermedad, en los cuales estos pacientes están sintomáticos, o sea, sí tienen síntomas clínicos. ¿Cuáles son? Me dirá, tos crónica más de 15 días, fiebre matutina, vespertina, presentan pérdida de peso, ¿no es cierto? Puede tener a la auscultación estertores, puede presentar sibilancias, un peso estacionario, falta de apetito, anorexia, dinamia. Todos esos niños ahora ya no están latentes, porque latente era asintomático, están enfermos, o sea, son pacientes con tuberculosis activa, tuberculosis enfermedad, por lo menos clínicamente. Pero ahora estamos hablando de la latente. O sea, vale decir, ¿qué hago con las tuberculosis latentes? Y volvamos a la presentación. Si el paciente tiene una tuberculosis latente, o sea, vale decir, probablemente esté enfermo, aquí está, y tiene menos de 12 años, menos de 12 meses, mejor dicho, y ha estado en contacto, no tiene ningún síntoma, ¿qué hay que hacer? Tratar, menor a 12 meses, con VIH positivo. Si tiene VIH positivo y no ha estado en contacto, no hay contacto, no tiene contacto con tuberculosis, pero está en un nivel, en una ciudad con alta prevalencia, digamos está en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que tienen alta prevalencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar. Igualmente debe tratarle con una tuberculosis latente. Ahora, no es el caso que hemos dicho en nuestro paciente. Nuestro paciente no tiene VIH, pero tiene menos de 5 años y ha estado con una persona enferma. Entonces, ¿qué hago? Tratar. No tiene que estudiar nada, tiene que tratar directamente. Hay una diferencia, sí, en el niño mayor de 5 años, totalmente asintomático, o sea, tuberculosis probablemente latente, con contacto con una persona enferma, pero tiene 8 años, tiene más de 5 años. Entonces, en este grupo, ¿qué se recomienda? Ahí sí estudiar. ¿Y estudiar qué?
los estudios serológicos para ver latencia. Pero mira, ¿y por qué no le pide vaciloscopía? Porque no es sintomático. ¿Para qué le va a pedir síntomas? ¿Para qué le va a pedir un estudio para diagnóstico de enfermedad si no está enfermo? O sea, no tiene ningún síntoma, no se le hace nada. Simplemente se le hace estudios serológicos. Si no tenemos PPD, pues le pedimos un IGRA y luego procedemos a tratar. ¿De acuerdo? Ese es el esquema que se sigue en nuestro país. Es el que está recomendado por la OMS. No solo es vigente porque la duda en la latente era que no había una normativa reglamentada para todos los países en infecciones latentes. Pues ahora ya ha salido la normativa para la conducta en infecciones latentes. Y es esto que estamos viendo en este pequeño cuadro para nuestros pequeños niños. ¿De acuerdo? Ahora bien, para el diagnóstico de la enfermedad, vale decir un niño que está ya sintomático, que tiene síntomas, indudablemente la conducta es totalmente diferente, ¿no es cierto? Ya no es solamente un niño en el cual puedo hacer pruebas serológicas. Es más, las pruebas serológicas no me sirven. Antes utilizábamos las pruebas serológicas para el diagnóstico de enfermedad. O sea, un niño que tenía una tos crónica, decían, bueno, puede ser que tenga tuberculosis, le agreguemos un PPD. Y resulta que se ha visto que no sirve para diagnóstico de enfermedad. Podría ser positivo simplemente porque está vacunado o porque tiene una infección latente y en realidad está tosiendo porque además tiene un asma o tiene una enfermedad de cilios inmóviles y por eso tose tanto, pero no necesariamente está enfermo. Por lo tanto, lo que se hace para el diagnóstico de enfermedad son otras pruebas, lo que llamamos las pruebas ya de detección del mismo bacilo, ¿de acuerdo? O fragmentos baciliares, o sea, una conducta ya diferente. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. En caso de que, por ejemplo, el paciente esté con tos crónica, entonces, directa, y por decir tiene sibilancias, entonces tendríamos que empezar a hacer la prueba del salbutamol directamente para descartar con el asma. Claro, podría ser, si usted trata de ver a ver si con el salbutamol logra evitar la sibilancia. Pero recuerden que hay niños que son muy persistentes sus espasmos bronquiales y no necesariamente lo ha descartado porque no haya o porque haya respondido. O si no respondió, dice, no, esto es una enfermedad. No necesariamente, ¿verdad? O sea, porque el salbutamol, si bien responde en muchos pacientes con asma, hay otros que inclusive tenemos que usar, hemos dicho, hasta el bromuro de hipatropio para lograr una buena respuesta. Además que tenemos que usar corticoides, hasta inclusive antileucotriénicos, todo, ¿no es cierto? Para lograr revertir el cuadro. O sea, no necesariamente responde al uso del salbutamol en una primera instancia. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un paciente con tos crónica, 3 semanas de duración, está muy bien, con buena ganancia de peso, está afebril y tiene tos crónica, le hace salbutamol, está ahora con una crisis aguda en estos últimos días, le da salbutamol, no responde, pues utiliza un corticoide, el bromuro de hipatropio, lo nebuliza inclusive para tener mejor respuesta y ve cuál es el resultado. Si no mejora, sospechará en una tuberculosis, dependerá dónde está. Dirá, bueno, puede ser una tuberculosis, sí, es un lugar de alta prevalencia de tuberculosis, es posible que tenga. Pero además no veo pérdida de peso, no tiene fiebre, es poco probable, ¿no? No hay antecedente de contacto. Entonces tiene que fijarse de varios elementos para darse cuenta. Pero vayamos a poner otro ejemplo. Es un niño de 7 años que no ha habido muy buena respuesta al salbutamol, pero claro, podría ser que sea un niño no respondedor. Sin embargo, el pequeño sí tiene otras manifestaciones. Por ejemplo, tiene pérdida de peso, está con fiebre vespertina o matutina, está muy decaído, se nota que está comiendo menos, se le auscultan estertores, sibilancias, tiene antecedente de contacto con una persona enferma de tuberculosis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será solo su asma? No, tuberculosis, de hecho. No, lo más probable pensar también es que el paciente pueda tener tuberculosis. Y entonces ahí sí que le voy a hacer. Si está así con esa tos crónica, le haremos un IGRA. ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctor, porque es mayor de 5 años. No podemos hacer IGRA, porque estoy pensando en enfermedad.
Recuerden que el IGRA no es útil para enfermedad. El IGRA como el PPD son útiles para infección latente, no enfermedad. Para enfermedad son otras cosas que voy a pedir. ¿De acuerdo? Por eso es que quiero que les quede claro la diferencia. Para el diagnóstico de infección latente, no enfermedad, o sea, niño asintomático, no tiene nada, ningún síntoma. A ellos sí les pido el IGRA, les pido el PPD, prueba serológica, ¿no ve? Para ver si tiene o no tiene. Pero si es un niño que está con síntomas de tuberculosis, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué le voy a pedir PPD o IGRA? No le pido para nada, no me sirve de nada. No es diagnóstico de enfermedad, es un diagnóstico de infección, pero no de enfermedad. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a pedir pruebas directas. Tengo que ver al bacilo. Y cuando lo vea, diré, ah, este sí está enfermo. ¿No ve? Y lo trataré. Esa es la diferencia. ¿Sí? Vayamos a ver un último ejemplo. Es un niño que viene a la consulta porque está con una tos prolongada. Tiene un mes de tos. El niño está con el antecedente de que ha estado en contacto con una persona bacilífera. Ha estado con un VAR positivo. En este último tiempo, el niño ha recibido tandas cortas de salbutamol y ha respondido muy bien. Ha habido buenas respuestas y ha quedado asintomático, aunque retorna. Otra vez vuelve la sibilancia. Hablamos con la mamá cómo se encuentra, el niño que come muy bien, está comiendo, no pierde peso, duerme muy bien. Le preguntamos si tiene fiebre, la mamá nos dice que no, en ningún momento ha tenido fiebre, solo esta tos que le viene y le va. Le viene cuando está aparentemente normal, juega con el gato y empieza a toser. Y se le va cuando le pones salbutamol, pero sabe la mamá que otra vez va a volver. Entonces, por eso se ha preocupado y nos dice, mire, mi esposo ha dado positivo para tuberculosis. Entonces, ¿qué tiene mi hijo, doctor? ¿Qué dirían ustedes? El niño tiene, no sé, 7 años de vida, pónganle. ¿Qué hacemos con este niño? ¿Qué harían? A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinan, chicos? Aquí Cristian Silva está presente. ¿Cristian? Por lo menos me ha contestado a la llamada, pero no sé si ahora me contesta. No importa, Cristian, que no me sepa responder. Solo que me voy a orientar de que si han entendido o no el tema. Porque si no han entendido, pues lo puedo volver a repetir, no hay ningún problema. Pero si se quedan callados, no voy a saber si entienden o no entienden el tema. ¿Se dan cuenta? María Lourdes, a ver, que está ahí, la estoy viendo en la pantalla, María Lourdes. ¿Ya? ¿Y qué le hace pensar que tiene tuberculosis? O sea, enfermedad tuberculosa. Pero se va con el salbutamol. Le da salbutamol y se va. Entonces, pero el VAR es del papá, no es del niño. ¿Y qué haría usted? Del asma, digamos. Ya. ¿Y para la tuberculosis nada? ¿No? En realidad piensen. O sea, el niño ha estado con contacto con una persona enferma. No tiene síntomas de tuberculosis, pero ha estado en contacto. ¿Y quién le dice que no tenga una tuberculosis latente? O sea, una infección tuberculosa sin provocar enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que correspondería? Lo que correspondería en este niño a su edad, fíjense el cuadrito, creo que lo están viendo el cuadrito, no lo están viendo, ahí está el cuadrito, tiene más de 5 años, ¿no es cierto? Más de 5 años. ¿Qué debo hacer? Tiene contacto con bacilo positivo, tengo que estudiarlo. Tengo que pedirle pruebas serológicas, no le puedo pedir pruebas directas como una baciloscopía o un GenExpert. No le puedo pedir. Tengo que pedirle pruebas serológicas.
Vale decir, un IGRA o un PPD, para darme cuenta si es que está infectado, no enfermo. Yo sé que no está enfermo porque no tiene síntomas, pero quiero saber si está infectado o no para hacerle la profilaxis o el tratamiento de la infección latente, que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa diferencia tienen que tratar de recordar, chicos. Hay infección latente, que es el niño asintomático, que no ha progresado la enfermedad. Solo hay un complejo primario, que a veces ni se ve en la radiografía. Normal su radiografía. Entonces, esa es una infección latente. ¿Cómo lo sabe? Pues porque tiene un PPD positivo o un IGRA positivo, que es más específico. Podría ser un ADA de enosindiaminasa también, nuestra prueba serológica. ¿No ve? Pero esa es una infección latente. Activa tendría que ser si el niño está enfermo. O sea, si tiene tos, fiebre, pérdida de peso, decaimiento, astenia, dinamia, anorexia. Ese yo diría, sí, este paciente está enfermo, tiene clínica. Le haré una prueba, tengo que aislar como del lugar el bacilo para iniciar el tratamiento. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas diferentes y tienen tratamientos además distintos. Bien, vamos a seguir con este tema en nuestra siguiente clase. Ahora ya no tenemos mayor tiempo. Espero que pregunten, chicos, porque si no lo entienden, tienen que preguntarme, decir, doctor, no lo hemos entendido, a ver, nuevamente volveremos a repetir como ahorita y de esa manera podemos salir de dudas. Bueno. ¿No hay ninguna pregunta ahorita? No, doctor, con el último ejemplo ya quedó más claro. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces en la siguiente clase. No se preocupen. Vamos a repasar un poquito y vamos a ver en qué consisten estas drogas, estos dosis de medicamentos, estos esquemas que hemos hablado hace un momento. Que les vaya muy bien y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.